Hola a todos, mi nombre es David Santiago Pérez y hoy les voy a hacer un acercamiento sobre qué es la cultura para la antropología. Bien, es necesario primero conocer etimológicamente el sentido de la palabra cultura. Este comienza en el Imperio Romano, exactamente en el siglo I, y se conoce la cultura como un proceso de cultivación. Este es plantar unas semillas, esperar cierto tiempo para que germinen y recoger sus frutos. Similarmente, en el siglo XV, exactamente en Francia, se utiliza un término figurativo sobre la cultura, pero ya no es para cultivar la tierra, sino que nosotros vamos a cultivar nuestro espíritu. ¿Por medio de qué? De la educación, de la justicia, de la religión y del arte. Pero es importante conocer cuál es el sentido antropológico de la cultura. Y esto lo vamos a ver con Tyler. Tyler primero nos dice que él está de acuerdo con que la cultura es el conjunto de lo que hemos hablado anteriormente, es decir, el arte, la religión, la justicia, la moral. Pero él va a hacer algo muy importante y es que él nos va a decir que la cultura también son las costumbres. Y es que previamente la cultura pertenecía solamente a las élites. Es decir, que la gente que no tenía acceso a la ciencia, a la religión, no eran considerados como objetos de la cultura. Y esto rompe todos los esquemas que se tenían anteriormente y radicaban en que ciertos individuos creían valorarse mucho más que otras sociedades. Y a eso lo vamos a llamar etnocentrismo. Es la connotación que se le da a valorarse a nosotros mismos de una manera mayor frente a otros grupos. A esto lo vamos a llamar la fase concreta. Concreta porque si le preguntaban a un antropólogo dónde está la cultura, ellos podían decir está en el ejercicio que están haciendo las sociedades. Concretamente está allá, es tangible. Bien, 100 años más tarde nos viene Franz Boas y si bien Tyler nos viene a hablar de costumbres, él nos va a hablar de pautas de comportamiento y ese es el mundo idealizado de las costumbres. Similarmente, nos trae un concepto que es el del relativismo cultural, y es que si él comienza a hablar en mayor parte del individuo, en las sociedades vemos como los conceptos de bien y mal son relativos a la propia cultura. Para ejemplificar, en India es esperado que se coma con las manos, y estos son buenos modales, mientras que en la mayoría de países de Occidente se espera que comamos con un cuchillo y con un tenedor. La razón de estas pautas de comportamiento nos las trae la historia, y es que fue algo que no hizo Tyler. La historia nos puede dar en gran parte la explicación de por qué hemos llegado a estas pautas de comportamiento. Esto lo va a llamar la fase abstracta, porque está en el mundo, la cultura está en el mundo de las ideas. Contrariamente a Tyler, no son tangibles. Entonces, específicamente vamos a encontrar que la cultura es la idea que los antropólogos tienen en sus mentes. Finalmente llega Clifford Geertz y él nos va a decir que la cultura es un conjunto de significados. Los individuos tienden a dar interpretaciones a todos los objetos, bien sea al dinero, a los premios, a la familia. En este sentido, la tarea del antropólogo es interpretar las interpretaciones. A eso se le conoce la fase simbólica porque vivimos en un mundo de símbolos. Ahora bien, la cultura en la actualidad. Vemos como todas las teorías se han acumulado y llegamos al conjunto de todas estas teorías.
nosotros aprendemos la cultura. Ningún individuo nace aprendiendo la cultura en sí mismos. Estas son transmitidas de generación en generación, responden a cómo nos interactuamos con nuestro entorno y hay una individualización de cómo cada individuo interpreta la cultura. En un sentido individual, la cultura responde a las necesidades que tenemos como seres humanos, esa necesidad insaciable de conocernos a nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver representado en el ejercicio del conocer qué es la cultura. En segunda instancia, la cultura nos va a ayudar a predecir lo que va a suceder en un futuro. Ahora bien, es necesario entender la sociedad como un sistema. En este sistema hay unos roles que cada individuo conoce. La sociedad se puede encontrar territorialmente y a diferencia de la cultura puede ser tangible. La cultura no es tangible, mientras que la sociedad sí la podemos ver. El proceso por el cual nosotros aprendemos la cultura se va a llamar enculturación. Este es un proceso que puede ser consciente o inconsciente, depende de la repetibilidad del grupo. Si no se repiten, no van a ser duraderas. Y todos estamos sujetos a sufrir este proceso de aprendizaje de la cultura. Finalmente, estas fueron las referencias que yo tomé: estudios sobre la cultura de las identidades sociales y antropología de la cultura. Bueno, eso es todo, nos vemos en una próxima.